Tonight our lesson is the cost of revival. Esta noche nuestra lección se titula El costo del avivamiento. We're going to read from the Gospel of Luke chapter 9. Vamos a leer del Evangelio según Lucas capítulo 9. Reading verse 13 through 17. Desde el versículo 13 hasta el 17. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hallelujah. Then in Matthew chapter 16 and verse 24. Luego vamos a leer Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. And Galatians chapter 2 and verse 20. Y Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. In these nights lessons we've been dealing with revival. En estas lecciones de la noche hemos estado tratando con el avivamiento. We're praying, believing God to give revival. Estamos orando creyendo que Dios va a enviar avivamiento. So we must know what constitutes a revival. Entonces debemos saber lo que constituye el And what avivamiento will bring a revival. y qué cosa va a traer avivamiento. Now, in our lessons last night, En nuestras lecciones la última we noche talked about the dynamics of prevailing prayer. hemos hablado acerca de las dinámicas de la oración ferviente. And we found 6 principles in the New Testament Y encontramos 6 principios en el Nuevo Testamento that if they're incorporated into our spiritual life, que si están incorporados en la vida espiritual, will assure us of authority with God. nos asegurarán de tener autoridad con Dios. We can prevail with God. Podemos vencer con Dios. God has commanded us, Dios nos ha ordenado and He never told us to do what we could not do. y Él nunca nos dijo que hagamos lo que no podríamos So hacer. tonight we're going to deal with the cost of revival. Así que esta noche vamos a tratar acerca del costo del avivamiento. Jesus said in Matthew 16:24, Jesús dijo en Mateo 16:24, if any man will come after me, si alguno quiere venir en pos de mí, then there's certain things have to happen. entonces ciertas cosas tienen que He said, suceder. if you come after me, Él dice, si vienen en pos de mí, you've got to first deny yourself, en primer lugar tienen que negarse a sí mismos, take up your cross, tomar su cruz and follow me. y seguirme. Deny self, take up a cross, follow Jesus. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. What does it all mean? ¿Qué es lo que esto significa? It's imperative that I know. Es imperativo que yo sepa. I want to follow Jesus. Yo quiero seguir a Jesús. I want to be a disciple. Yo quiero ser un discípulo. I want to know what that incorporates. Y yo quiero saber lo que esto incorpora. To deny self El negarse a sí mismo is simply to do the will of God. es simplemente hacer la voluntad de Dios. The Bible says, draw nigh to me, La Biblia dice, acérquense a mí and I'll draw nigh to you. y yo me acercaré a vosotros. That just means I walk away from everything that's not God. Eso simplemente quiere decir que yo me aparto de todo lo que no sea Dios. God and I are not separated by feet and inches. Dios y yo no estamos separados por metros o centímetros. It's iniquity and sin that separates. Es la iniquidad y el pecado lo que me separa de So Dios. as I walk away from what's not God, Entonces, si yo me alejo de lo que no es Dios, then I necessarily draw near to God. entonces necesariamente me estoy acercando a Dios. And God draws nigh to me. Y Dios se acerca a mí. That is to deny self.
Eso es el negarse a sí mismo. I simply give myself to the will of God Simplemente me entrego a mí mismo a la voluntad de and Dios make no provision for the flesh. y no doy provisión para la carne. This is the meaning of denying self. Este es el significado del negarse a sí mismo. It's when I don't give it any place. Es cuando yo no le doy ningún lugar. Jesus said, give no place to the devil. Y Jesús dijo, no deis lugar al diablo. That means I give no place for the flesh. Eso quiere decir que no le doy lugar a la carne, Because that is the body of Satan. porque la carne es el cuerpo de Satanás. If you hang on to any part of that flesh, Si tú te agarras de cualquier parte de esa carne, then you give Satan legal ground entonces tú le das a Satanás un derecho to be legal in your life. de estar en tu vida. If you have an unforgiven spirit, Si tú tienes un espíritu sin haber perdonado, Satan has a right to be there. entonces Satanás tiene todo derecho de estar ahí. If you're bitter, Si tienes amargura, Satan has a right to be there. Satanás tiene el derecho de estar ahí. You have provided him a stronghold in your own life. Tú le has provisto a él una fortaleza en tu propia vida. So to deny self Entonces el negarse a is uno to mismo make no provision for the flesh. es no dar provisión a la To carne. take up the cross Tomar la cruz is the end of you. es el final de ti. That's the only way it can happen. Y eso es la única forma como puede suceder. Now, in Roman times, En los tiempos romanos, when a man shouldered that cross, cuando un hombre ponía la cruz en su hombro, he had already said goodbye to family and friends. ya le había dicho adiós a sus amigos y a su Because familia, that man is not coming back. porque ese hombre no iba a volver ya. That's the end of him. Ese es el final de él. I don't know why that seemed like it did. No sé por qué, pero como que llegó. But to take up the cross Pero tomar la cruz means the end of you and I. quiere decir tu final. We deny self. Le negamos a We, yo. we take up the cross. Tomamos la cruz. You may deny self, Quizás tú te niegues a ti but the mismo, cross is the only thing that guarantees it will not return. pero la cruz va a ser lo único que garantizará que el yo no va a regresar. We don't have much trouble getting people to the cross, No tenemos mucho problema en llevar a la gente a la cruz. but getting them on the cross is a big El problem. problema es subirlas ahí a la cruz. But when we take up the cross, Pero cuando tomamos la cruz, and if we take it up daily, y si la tomamos diariamente, then there is assurance that self is not coming back. entonces habrá seguridad de que el yo ya no va a volver. To follow Jesus Seguir a Jesús is to walk away from everything that's contrary to him. es alejarse de todo lo que es contrario a él. Whatever is not Christ, Lo que sea que no sea Cristo, we leave it alone. lo dejamos ahí solo. Now, God has not called us to do the possible. Ahora bien, Dios no nos ha llamado para que nosotros hagamos lo He has posible. called you and I to do the impossible. Él te ha llamado a ti y a mí a hacer lo imposible. And the impossible only occurs on the far side of the grave. Y lo imposible solamente ocurre más allá de la tumba. There is no resurrection apart from death. No hay resurrección fuera de la muerte. So if we refuse to deny self Entonces, si nosotros rehusamos el negarnos a and nosotros refuse mismos to take up the cross, y rehusamos tomar la cruz, then we cannot be his disciple. entonces no podemos ser sus discípulos. Because a disciple is one who learns Porque un discípulo es aquel que aprende and puts into practice what he learns. y pone en práctica lo que aprende. When I learn what is wanted of me, what's desired of me, Cuando yo aprendo lo que Dios desea de mí, then it takes the power of God to put that into operation. entonces se necesita el poder de Dios para hacer esto una realidad. So if I'm going to be his disciple, Entonces, si yo voy a ser su discípulo, that is one who follows him and works the works of God, esto es aquel que le sigue y hace las obras de I Dios, have to deny myself. entonces tengo que negarme a mí There mismo. has to be a death to self. Tiene que haber una muerte al yo. True revival comes out of death. El verdadero avivamiento viene de la Death muerte. to ourselves. La muerte a nosotros mismos. Two wills cannot share the same body. Dos voluntades no pueden compartir el mismo cuerpo. And the Holy Ghost, the life of God, Y el Espíritu Santo, la vida de Dios, will not share his life with your life. no va a compartir su vida con la tuya. If he's going to come in and live out his life through you, Si Él va a entrar en ti y va a vivir su vida a través tuyo, then you must die entonces tú debes morir. to all of your own desires, A ambitions, and todos tus wills. deseos propios, voluntades y ambiciones. This is the cost of revival. Este es el costo del There's avivamiento. absolutely no other way No hay otra forma absolutamente for the manifest power to come forth para que el poder manifestado venga, except it comes through a vessel
that is dead to all but God. a menos que venga a través de una vasija que está muerta a todo menos a Dios. There has never been a revival that come otherwise. Nunca ha venido un avivamiento de otra forma. And the final gathering of saints, the revival of the end Y time, finalmente el avivamiento final de los últimos tiempos would be no different. no será diferente tampoco. Pentecost came Pentecostés vino into a broken, bruised people. a un pueblo quebrantado y partido. People who had lost everything of this world. Pueblo que había perdido todo en este mundo. In their following Jesus, they had lost everything. Al seguir a Jesús, ellos habían perdido todo. When they climbed the steps of that upper room, Cuando ellos subieron las escaleras al aposento alto, not only had they lost everything, no solo ellos habían perdido todo, but Jesus has gone away. sino que Jesús también se había ido. And the same crowd that crucified him Y la misma multitud que lo crucificó a él, are waiting in the street to crucify them. estaban esperando allá afuera en la calle para crucificarlos a ellos también. It was into that broken vessel Y fue a esa vasija quebrantada that Pentecost came the first time. que Pentecostés llegó por primera vez. And it will be into such a vessel Y será también en tal vasija that this final Pentecost will come. que este Pentecostés final vendrá. As long as you and I maintain reservations with God, Siempre que nosotros mantengamos nuestras reservas con Dios, then there can be no real revival. entonces no va a poder haber un avivamiento real. That doesn't mean revival won't come. Eso no quiere decir que el avivamiento no vaya a It just venir. means it won't come to you and through you. Simplemente quiere decir que no va a venir a ti ni a través tuyo. Somebody is going to give him a vessel. Alguien le va a tener que dar a Dios una vasija. Somebody is going to be that through which he can come. Alguien va a ser aquello a través de lo cual él pueda venir. Somebody is going to be that new cruise that he can put that salt in. Alguien va a tener que ser esa vasija nueva en la cual él pueda poner la sal. Out of the tens of thousands that heard Jesus, De los 10,000 de personas que oyeron a Jesús, there was only 120 of such people. solo hubieron 120 de ellos. He looks for those people again. Y él busca a ese tipo de gente otra vez. He doesn't have to have a crowd. Él no tiene que tener una multitud He just inmensa, has to have a totally dedicated vessel, solo tiene que tener una vasija totalmente dedicada, dead to everything else. muerta a todo. Do you really want to be that vessel? ¿En realidad tú quieres ser esa vasija? Everybody wants revival. Todos quieren avivamiento. But when it comes to the cost of that revival, Pero cuando llegamos al costo del when avivamiento, the sand begins to burn the feet, cuando la arena empieza a quemar tus pies, when it begins to cost, cuando empieza a costarte then algo, most of them go back. entonces muchos de nosotros volvemos. Thousands followed Jesus. Miles seguían a Jesús. They wanted him. Ellos lo deseaban, lo querían a They él. saw him break the loaves and feed the people. Ellos lo veían a él como partía el pan y alimentaba a miles. They saw the dead made alive. Ellos vieron a los muertos resucitar, Blind eyes were open. los ojos de los ciegos They abiertos. wanted revival. Ellos querían avivamiento. But then he stopped one day. Pero luego él se detuvo un día He said, except you eat my flesh, y le dijo: a menos que ustedes coman And mi drink carne my blood, y beban mi sangre, you have no part of me. no tendréis parte en mí. There came, though, the vast multitude said, Y entonces la vasta multitud dijo: it's a hard saying. dura palabra es Who esta. can hear it? ¿Quién la puede oír? And the closer he got to Calvary, Y a medida que él más se acercaba al Calvario, more and more they dropped off. más y más personas se And rendían. in the end, Y al final there's only 120, solo hubieron 120, but it's enough pero era suficiente. because it's a proper kind. Porque es el tipo perfecto. It's a people that have given everything, Es el pueblo que ha dado todo and they have one desire, y tienen un deseo: for him to be their Lord. que Él sea su Señor. For me to live as Christ. Para mí el vivir es Cristo. That's a statement of a dead man. Esa es la declaración de un hombre muerto. Paul said, I am crucified with Christ. Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado. Nevertheless, I live. Y ya no vivo yo, Yet not I, ya no yo, but Christ lives sino within me. Cristo vive en mí. But when he said, Pero cuando Él lo dijo, I'm a dead man, soy un hombre muerto. that's what you have with those early disciples. Y eso es lo que ustedes ven en los discípulos primitivos, los iniciales. They were dead men on a furlough. Ellos eran hombres muertos ahí caminando. They had no reason to be here but Christ. No tenían ninguna razón de estar acá, solo Cristo. I'm crucified with Christ. Estoy crucificado con Cristo. That statement said, I give my body to another. Esta declaración dice: yo he dado mi cuerpo por otro. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of Os God, ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, present your body. que presentéis vuestros As a living cuerpos sacrifice. como sacrificio vivo. This is what Paul is saying. Esto es lo que Pablo decía: I'm crucified. yo estoy crucificado.
pecado. This body isn't mine. Este cuerpo ya no es I've mío. given my body to another. Le he dado mi cuerpo por otro. I've accepted another's mind. He aceptado la mente de otro. I think no longer my own Ya no thoughts. pienso mis propios pensamientos. I've given my body to another. Yo he dado mi cuerpo a otro. I've accepted another mind. He aceptado otra mente. And I have no will of my own. Y ya no tengo mi voluntad propia. That's the vessel he looks for. Y esa vasija es la que Dios está That's the buscando. vessel he will find. Y esa es la vasija que Él va a And encontrar. that's the vessel through which will come Y esa es la vasija a través de la cual vendrá outpouring upon all flesh. el derramamiento sobre toda carne. I'm crucified with Christ. Con Cristo estoy That's crucificado. a dead man. Ese es un hombre muerto. Christ liveth within me. Cristo vive en mí. That is revival. Eso es avivamiento. Oh, hallelujah. Aleluya. That is revival. Eso es avivamiento. I want you to meditate on that with me tonight. Quiero que mediten acerca de esto conmigo. All about trying to work up something. Todos nosotros tratando de realizar cosas. All of the efforts to produce something out of ourselves. Todos los esfuerzos de producir algo por nosotros mismos. That's not revival. Eso no es avivamiento. Revival is going to cost something. El avivamiento va a costar algo. It's going to cost more than just having a good musical time. Te va a costar mucho más que tener un tiempo agradable de música. Revival is going to cost not something, it's going to cost everything. Y el avivamiento no es que va a costarte algo, sino que te va a costar todo. In our story we read tonight, En la historia que hemos leído esta noche, the lad gave it all. este joven lo dio todo. The little boy gave everything he had. Este niño dio todo lo que tenía. Just a few little fishes and 2 little loaves. Solamente cinco pescados y 2 panes. But he gave it all. Pero él lo dio todo. This is the cost. Este es el costo. Do you still want a revival? ¿Todavía quieres avivamiento? You got to give everything. Tienes que darlo todo. Do you still want a revival? ¿Todavía quieres avivamiento? It's going to cost you your life. Te va a costar tu vida. It's going to cost every ambition. Te va a costar todas tus ambiciones. Do you still want a revival? ¿Y aún así quieres avivamiento? Now, when we've only given God the leftovers, Cuando solamente le hemos dado a Dios las sobras, you always have to come back again. siempre vamos a tener que volver You otra vez. always have to ask again. Siempre vamos a tener que pedir otra vez. But all we have to do is give everything, Pero todo lo que debemos hacer es darlo todo and we get the miracle. y obtenemos el milagro. Now, if God could impress us with that reality, Ahora, si Dios pudiera impactarnos a nosotros con if esta just realidad, you and I in the school si solo tú y yo en esta escuela could hear that with our heart, pudiéramos oír esto con nuestro corazón, so that we come to give all. para que podamos venir para darlo todo. If there is a reservation on our side, Si hay reservas en nuestro lado, there is going to be a reservation on the other side. también van a haber reservas por el otro lado. If I won't give all to God, Si yo no voy a darle todo a then Dios, God's sure not going to give all to me. entonces Dios de cierto no me dará todo But if tampoco. I give myself to Him without reservation, Pero si yo me entrego a Él sin reservas, then God will give Himself to me without reservation. entonces Dios se va a entregar a sí mismo a mí sin reservas también. If we will give all, Si nosotros damos todo, the miracle will come. el milagro vendrá. The boy gave all El niño entregó todo. are fed, Todos fueron alimentados and much was left over. y aún así hubieron sobras. It's an appalling thing. Es algo increíble. 5,000 men with their families. 5,000 hombres con sus familias. They were prolific people. Ellos eran gente bastante. The average family had 4 children. Y la familia promedio tenían 4 hijos. You add the wife to that. Y agrega la mujer a esto. There's 25,000 people out Habían 25,000 personas ahí. there. And you could carry everything you had is material-wise in your hand. Y puedes tomar todo lo que tienes ahí, incluyendo lo material. But Jesus took that, Pero Jesús tomó esa And cosa fed material the multitude. y alimentó a la multitud. but it happened because there was one boy Pero sucedió porque hubo un who niño was willing to give que everything. deseó dar todo. The boy had something, El niño tenía a algo, fish sandwich, un pan con pescado, but he gave it to Jesus. pero lo dio a Jesús. Listen, great poverty La gran pobreza is wealth in the hand of Jesus. es bienestar, Hallelujah. es lucro en las manos de Jesús. Jesus broke and the disciples distributed. Jesús rompió y los discípulos distribuyeron. One man gives his life, Un hombre dio su vida and the whole earth is potentially redeemed. y toda la tierra es potencialmente redimida. Jesus gave everything, Jesús lo dio todo and now the 6
billion nearly people on this earth Y ahora los casi 6 billones de personas en esta can tierra all be saved. pueden ser todos salvos. Because one man Porque un hombre gave everything. dio todo. Jesus died. Jesús murió. It was his body that was broken. Fue su cuerpo el que fue quebrantado. And the whole of humanity Y la humanidad completa potentially has been fed. potencialmente ha sido alimentada. All were fed. Todos The alimentados. possibility is staggering. La posibilidad es increíble. All miracles are because of his death. Todos los milagros son a causa de su muerte. He was dead when he was born. Él murió cuando nació. The Bible said he was slain from the foundation of the world. La Biblia dice que él fue inmolado desde la fundación del All mundo. miracles are a product of that one miracle of his death. Y todos los milagros son un producto de ese milagro de su muerte. Few people in history have ever really made Jesus Lord. Pocas personas en la historia han hecho a Jesús Señor. Few people. Pocas personas. That few people, Esas pocas, that is the few people ever lived estas son las personas que han vivido, that lived only unto him. que solo vivían para Él. Only a few. Solo pocas. But those who have Pero aquellos que tienen been responsible for every great move of God in history. han sido responsables por cada mover de Dios en la historia. In this room tonight, En este lugar ahora they sit those with this possibility. están sentados aquellos que tienen esa To posibilidad give yourself without reservation. de entregarse a sí mismos sin reserva. Out of that can come. Y de ahí puede venir. Such people are invincible. Este tipo de persona es invencible. You cannot disturb them. Tú no puedes interrumpirlos. They're dead. Ellos están muertos. They're dead to everything. Ellos están muertos a todo. You can't disturb a corpse. Tú no puedes molestar a un cadáver. They never worried about things about them. Ellos nunca se molestan acerca de ellos Paul said, mismos. this one thing I do. Y Pablo dice, una cosa hago. That's all. Eso es todo. I'm not trying to change the politics. Yo no estoy tratando de cambiar la política. I'm not trying to make it a better world to live in. Yo no estoy tratando de hacer un mejor There's mundo para one vivir thing mejor. I do. Una cosa hago. He's a dead man. Él era un hombre muerto. You can't disturb him, ladies and Y tú gentlemen. no puedes fastidiarlo a él. He's oblivious to everything about it. Él estaba muerto a todo. He went from Jerusalem Él fue de Jerusalén to Corinth. a Corinto. He had to walk most of the way. Y la mayor parte del camino había Rowboats, walked, caminado. crossed some of the most beautiful country this earth affords. Cruzó uno de los países más hermosos que este planeta Here's a tiene. dead man. Aquí estaba un hombre I muerto. mean, his eyes beheld the most beautiful scenery. Y yo le estoy diciendo una cosa, sus ojos contemplaban la escena más hermosa. But in all of that going, Pero a lo largo de ese camino, he never saw a tree. él nunca vio un He árbol. never saw a mountain. Él nunca vio una He montaña. never saw a river. Él nunca vio un río. All he saw was men Todo lo que in the vio marketplace fueron hombres without a shepherd. en el mercado He sin saw pastor. nothing else. Él no vio nada más. He's dead, ladies and gentlemen. Él está muerto, damas y caballeros. Dead man on a furlough. Un hombre muerto This ahí. one thing I do. Una cosa hago. Jesus said, Jesús dijo, if your eye is single, si tu ojo apunta una if cosa, you don't have but one purpose, si tú no tienes nada más que un then this propósito, whole body will be full of light. entonces todo este cuerpo va a ser lleno de That vida. just simply means everything about you Eso simplemente significa que todo lo que es acerca de ti will glorify God. va a glorificar a Dios. Part-time people La are gen- of little value to La Christ. gente que dedica su vida a tiempo parcial son sin valor, inútiles para Dios. All of history Toda la historia has been written by men ha sido escrita por hombres who lived only for a cause. que vivieron solamente por una causa. Their whole life was bent into one purpose. Toda su vida era un propósito. Genghis Khan, Gengis Khan, Muhammad, Mahoma, Hitler, Hitler, Alexander the Great. Alejandro el Grande. These men lived for a cause. Estos hombres vivieron por una They causa. had no time for anything else. No tenían tiempo para nada más. Hitler had no time but for that evil dream. Hitler no tenía tiempo fuera de su sueño malo. Women played a little part, very little part in his life. Las mujeres jugaban muy poco papel en su vida. He was a man possessed. Él era un hombre poseído. He had no other reason to live. Él no tenía otra razón para These vivir. men, Genghis Khan, Hombres, Gengis Muhammad, Khan, Mahoma, Hitler, Hitler, were evil men. eran hombres malos. But for those men to live Porque para aquellos hombres la vida was for the devil to live. era la vida del diablo. That's the reason they did what they did. Por eso hicieron lo que hicieron. They moved their world
Ellos movieron y sacudieron su mundo. Ellos cambiaron las páginas de la historia because they had one purpose. porque tenían un For propósito. them to live was Satan to live. Para ellos el vivir era lo que era para Satanás el vivir. Paul said, Pablo dijo, for me to live is Christ. para mí el vivir es Cristo. If those men Si aquellos hombres can be possessed of Satan, pueden ser poseídos por Satanás, you and I can be possessed of God. tú y yo podemos ser poseídos por Dios. They can be driven Si ellos pueden ser by the evil dream that they had, poseídos por ese sueño malo, then surely you and I entonces de cierto tú y yo can be driven by God. podemos ser conducidos por Dios hasta lo postrero de la tierra. If you let God possess you, Si tú permites que Dios te posea, like that system you belong to possessed you, como ese sistema al cual tú perteneces te posee, you alone can change the face of Peru. solo tú vas a poder cambiar Perú. God makes a difference. Dios hace una Paul diferencia. said, for me to live is Christ. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. You look back through history. Y miren a lo largo de la historia atrás. Read the biographies of those men that have affected the earth. Lean la biografía de aquellos hombres que cambiaron la tierra. Most were evil, very evil. La mayoría de ellos eran de maldad. They had one purpose. Tenían un propósito. Satan was their Lord. Satanás era su Señor. Their whole life was spent toward that end. Toda su vida giraba a ese They propósito. had no other purpose No tenían otro propósito, but this purpose. solo este. For me to live, Y para mí el is vivir Christ. es Cristo, said the Apostle Paul. dijo el apóstol Pablo. Jesus said, Jesús dijo, I have authority to lay down my life. yo tengo autoridad para dar mi vida. Think about this. Piensa acerca de esto. I have authority to die. Tengo autoridad para morir. Only with the authority to die Solo con la autoridad para morir comes the authority to heal. es que viene la autoridad para Now sanar. you hear me closely. Escúcheme bien. I have authority to die. Yo tengo autoridad para morir. Only with that authority to die Y solo con esa autoridad comes para the morir authority to heal. viene la autoridad para That was sanar. Paul's testimony. Ese era el testimonio de Pablo. Death works in me Las obras muertas en and mí life in y you. vida en ti. Out of death comes life. De la muerte proviene la vida. Only as we die. Solo a medida que muramos. Jesus was to the Father Jesús fue para el Padre what the Old Testament tabernacle was. lo que era el tabernáculo del Antiguo Testamento, God's covering. la cubierta de Dios. Jesus walked this earth as a skin tint of God. Jesús anduvo por esta tierra como el tabernáculo de piel de Dios. God was in Christ, Dios estaba en Cristo, reconciling the world to himself. reconciliando consigo mismo al And mundo. the testimony of Jesus was, Y el testimonio de Jesús fue, I do nothing except what my Father does. yo no hago nada sino lo que mi Padre I hace. am possessed. Yo estoy poseído. I have no thought of my own. No tengo pensamientos propios. I have no desire. No tengo deseos. I do nothing Yo no hago nada except what my Father does. excepto lo que hace mi Padre. Then he said, Y luego él dijo, if you have seen me, si ustedes me han visto a then mí, you have seen my Father. entonces han visto a mi Padre. That's what Paul was saying. Eso es lo que Pablo dijo. I'm a dead man. Yo soy hombre muerto. I have no reason to live but him. No tengo razón de vivir fuera de él. I do nothing but what he does. Yo no hago nada fuera de lo que él And he hace. said in effect, Y él lo dijo, de if hecho, you see me, si me ven a then mí, you have seen my entonces Father. han visto a mi Padre. I'm possessed of him. Yo soy poseído por And to él. see me Y el hecho de verme a is mí to see him. quiere decir verle a él. Let God do that to some of us. Que Dios haga esto a algunos de We'll nosotros. change the face of Peru. Cambiaremos Perú. There's nothing can stand Nada puede estar de pie before a moving revival. frente a un avivamiento vivo. We learned in our first lesson on revival. Hemos aprendido en nuestra primera lección What sobre is avivamiento. revival? ¿Qué es avivamiento? Revival El is avivamiento God coming in awful holiness and irresistible power. es Dios viniendo en santidad asombrosa y poder And irresistible. all he needs is that man Y todo lo que él necesita es ese That woman. hombre, esa mujer, that from their heart can say, que desde su corazón pueda For decir, me para to mí live el vivir is Christ. es Cristo. the church must be to Jesus La iglesia debe ser para Jesús what Jesus was to the Father. lo que Jesús era para el Padre. Amen? Do we still want revival? ¿Aún así queremos avivamiento? We have no will of our own. Nosotros no tenemos voluntad propia. We exist only
for the life that is within us. Existimos solamente por la vida que está en nosotros. For me to live, Paul said, is Christ. Para mí el vivir, Pablo dijo, es Cristo. Think about that. Piensen acerca de esto. Jesus said, Jesús dijo, for me to live is for the Father to live. para mí el vivir es como si fuera para el If you Padre see vivir. me, Si ustedes me ven a You mí, see the Father. han visto al Padre. John said, Juan dijo, as he was in this world, como Él fue en este so mundo, are we. así somos nosotros. We're here for one purpose, Estamos aquí con un propósito, that we may become his body. que nosotros vengamos a ser su cuerpo. What is a body? ¿Qué es el cuerpo? It's a vehicle of expression. Es un vehículo de expresión. When men see the church, Cuando los hombres ven la iglesia, they should see Christ. debieran ver a Cristo. God's working with all of that is to that end, Y la obra de Dios en todo esto lleva a este fin: to rid us of what's not Christ. deshacernos de lo que no es Cristo. Naturally speaking, Hablando naturalmente, you have nothing to offer God in a spiritual way. tú no tienes nada que ofrecerle a Dios en una forma espiritual. So all that he asks of you Entonces todo lo que Él te pide is for your body es tu cuerpo and your will. y tu voluntad. You have nothing in your hands you can bring. No tienes nada en tus manos que puedas traer. You may sing like a bird. Quizás cantes como un pájaro. He may use it or reject it. Él puede usarlo o But you rechazarlo. have nothing in yourself to offer him. Pero tú no tienes nada en ti mismo para But he ofrecerlo. says to you, Pero Él te dice, give me your body, dame tu cuerpo, give me your will, dame tu voluntad, and through you, y a través de ti I will change the course of this earth. yo voy a cambiar el curso de esta tierra. He found that in a few people. Y Él encontró esto en algunos. I wonder, do we still want revival? Yo me pregunto si aún así queremos I avivamiento. beseech you therefore, brethren, by the mercies of Os God, ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, give me your body. dame tu cuerpo, Give it as a living sacrifice. dáselo como un sacrificio vivo. That means you release all claims upon it. Eso quiere decir que tú renuncias a todos tus reclamos y peticiones. It'll go nowhere you don't want it to go. Y no va a ir a ningún lugar que tú no quieras que vaya. It'll do nothing you don't want it to do. Y ya no va a hacer nada que tú no quieras que haga. I give it to you. Yo te lo doy a ti. Let God make that real in us Que tonight. Dios pueda hacer real esto en nosotros ahora. And when we see what it really costs, Y cuando vemos lo que en realidad and we cuesta, still want a revival, y aún así queremos avivamiento, out of this school it can happen. de esta escuela puede suceder. Not an accident. No es una casualidad que tú estés acá. You're going to accept this challenge Tú vas a aceptar este desafío and be what he wants, y vas a hacer lo que Él or quiere, reject this challenge o vas a rechazar este and go desafío, into the ash heap of spiritual history. y vas a pasar simplemente a los libros de la I'm historia. not saying you'll be lost, No quiero decir que te pierdas, but I'm going to say to you, you'll be saved as of a fire. pero sí te voy a decir que vas a ser salvo como por fuego. All the rewards of heaven are based upon one thing: Todas las recompensas de los cielos están basadas en una cosa: how much Christ has been able to live in me. ¿cuánto es Cristo capaz de vivir en mí? There'll be nothing else. No va a haber nada más. God is not going to ask me in that day, Dios no me va a preguntar ese día: how many souls have you saved? ¿cuántas almas salvaste? How many people have you lived? ¿Cuántas personas has predicado? He's going to look at me Él me va a mirar and going to either say, I see very little of my son in you, y o va a decir: yo veo muy poco de mi hijo en ti, or you've given him a full place. o me va a decir: tú le has dado un lugar pleno. All the rewards of eternity will rest right here. Todas las recompensas de la eternidad están basadas acá. I pastored that church in Beaumont, Yo pastoreé esa iglesia en Beaumont, and when I was 43 years y old, cuando yo tenía 43 años, there was a man in that church 43 years old. había un hombre en esa iglesia que también tenía There was 43 exactly años, one day between he and I. y había diferencia de un día nomás entre él y But yo. the difference was he was a mongoloid. Pero la diferencia era que él era un mongolito. He was a little bitty boy Él era un pequeño niño in a great big body. en un gran cuerpo. You had to watch him Tenías que cuidarlo just like you watched little Becky. tal como cuidas a Becky. He was just a little boy, Él simplemente era un pequeño but he had a niño, big body. pero tenía un gran cuerpo. And God used that to talk to me Y Dios usó eso para about hablarme the rewards of heaven. acerca de la recompensa del cielo. He said to me, Él me Junior, dijo. that's what we called him, Junior. Él me dijo a mí: Junior, porque así se llamaba, Junior Junior. has lived on this earth as long as you. Junior ha vivido en esta tierra tanto como tú, But Junior knows nothing about life that you know. pero Junior no conoce nada de lo que tú conoces sobre la He vida. doesn't know what it is to have a family. Él no conoce lo que es tener una familia. He don't know what it is to travel and proclaim the gospel. Él no sabe lo que es viajar y proclamar el evangelio. Every moment of his life he has to be watched. Cada momento de su vida él tiene que ser observado. He is as a little bitty world.
Su mundo es un mundo muy, muy pequeño. He said that's the way it'll be in eternity. Y así va a ser en la eternidad. Heaven won't be a millionth part to some of them. El cielo va a ser quizás la millonésima parte de alguno de As to ellos, what it'll be to others. como lo que puede ser para otros. Give yourself to Him now, Si tú te entregas a Él ahora, and heaven will be a bigger place to you. el cielo va a ser un lugar más grande para ti. Let God make that real to you. Que Dios haga esto real a The ti. cost of revival is everything. El costo del avivamiento es todo. You cannot withhold anything from God. Tú no puedes retener nada de Dios. There cannot be reservations in your life. No pueden haber reservas en tu vida. Do you still want a revival? ¿Aún así quieres avivamiento? He will not share His life with your life. Él no va a compartir su vida con la tuya. Two people with different wills cannot occupy the same place for long. Dos personas con dos voluntades diferentes no pueden ocupar el mismo lugar por mucho There'll be tiempo. trouble. Va a ser problemas y problemas. David was a type of the Spirit. David era un tipo del espíritu. Saul was a type of the flesh. Saúl era un tipo de la carne. But David could never come to that throne Pero David nunca podía venir a ese trono till Saul was removed. hasta que Saúl no sea quitado. He could not properly come to that throne Él no podía venir correctamente a ese trono until Saul, who was a type of the flesh, was removed. hasta que Saúl, que es un tipo de la carne, no sea removido. Every atom of that old nature Todo Adán de esa naturaleza must be vieja brought to the cross. tiene que ser traído a la cruz. That is the cost of revival. Ese es el costo del avivamiento. When Jesus is seen, Cuando Jesús es visto, when the revelation of Christ is renewed, cuando la revelación de Cristo es then renovada, revival is the result of that. entonces el avivamiento es el resultado de It eso. never comes on any other ground. Nunca viene sobre otra base. The lad in our story was willing to give all. La historia de este hombre es que quería dar todo. And when he was willing to give all, Y cuando él deseaba dar todo, then he received all. él iba a recibir todo. Everybody was fed, Todos eran and alimentados they took up more than they started with. y finalmente las obras fueron mayores de lo que recibieron cuando comenzaron, los 5 panes y los 2 peces. When the cross is no longer central Cuando la cruz ya no es central in the church collectively en la iglesia or in your colectivamente life personally, o en tu vida personalmente, then there's no possibility for revival. entonces no va a haber posibilidad de Because avivamiento. other things will come. Porque otras cosas van a presentarse. Cross is the only thing that removes Y la cruz es lo único que quita and guarantees that it will not return. y garantiza que no va a volver. If you keep that cross central, Si tú mantienes a esta cruz central, it will remove that flesh va a quitar esa carne and guarantee it not to come back. y va a garantizarte que no va a volver. Until we remove all that's not Christ, Hasta que no removamos y quitemos todo lo que no sea there's Cristo, no possibility of revival. no va a haber posibilidad de The avivamiento. power of the cross El poder de la cruz is its effectiveness in keeping out what's not Christ. es su efectividad de poder sacar lo que no es Cristo. That is the power of the cross. Ese es el poder de la cruz. Now looking at the Old Testament tabernacle, Ahora bien, vamos a ver el tabernáculo del Antiguo when Testamento. you approach that tabernacle, Cuando tú ves ese tabernáculo, you had what was known as the outer court. tienen en primer lugar lo que se conoce como el atrio exterior. Then you had the holy place. Luego tienen el lugar santo. Then you had that small place called the Holy of Holies. Luego tienen ese lugar pequeño llamado el lugar santísimo. Right in the center of that outer court Y exactamente en el centro de ese atrio exterior was the altar, estaba el altar, dead center. el mismo To centro. come to that holy place, Para venir a ese you lugar had to santo, pass that altar. tenías que pasar ese altar. There's no way. No había forma. The great altar governed the life of Israel all along the line. Ese altar gobernaba la vida de Israel a lo That's largo the de todos cross. los tiempos. Esa es la cruz. That is the cross. Esa es la cruz. That cross was central for Israel to come to the presence of God. Esa cruz era central para que Israel pueda venir a la presencia de Dios. There's no way No había forma to enter into that holy place de entrar en ese lugar santísimo without coming by that cross. sin venir por esa cruz. And the cross speaks of one thing, Y la cruz me habla de una cosa: death. muerte. It is a place where animals were sacrificed. Era el lugar en el cual a los animales eran Place of sacrificados. Un lugar de Death muerte. to everything that's not Christ. Muerte a todo lo que no es Cristo. You and I have become not only the purpose of God, Tú y yo no solo venimos a hacer el propósito de but Dios, we have become the means sino que también venimos a ser by el which that medio purpose is a accomplished. través del cual ese propósito es That logrado. simply says that the Holy Spirit in us Eso simplemente significa que el Espíritu Santo is en now nosotros desiring only one thing, ahora solo desea una cosa: to live the
life of Christ through you. Vivir la vida de Cristo a través de ti. For him to do that, Para que Él haga esto, then he must dispense with that old nature. entonces Él tiene que deshacerse de esta naturaleza vieja. God never gave us the Holy Spirit to make us happy. Dios nunca nos dio el Espíritu Santo para hacernos He contentos. never gave it to give us joy. Él nunca nos dio el Espíritu Santo para que tengamos mucho All you gozo. need for that is Jesus. Todo lo que tú necesitas para esto es Jesús. In his presence is fullness of joy. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo. The Holy Spirit has come to take us to the cross. El Espíritu Santo ha venido para llevarnos a la For cruz, that which is not Christ en donde aquello que no can es be Cristo dispensed with. pueda ser eliminado. And until we're willing Y hasta que no for deseemos that to happen, que esto suceda, it's not possible no será for posible us to be that vessel. que nosotros seamos esa vasija. Do you still want a revival? ¿Aún así quieres avivamiento? Do you want to be that instrument of revival? ¿Quieres ser ese instrumento de avivamiento? Make no mistake about it. No te equivoques. There's going to be a revival in this end time. Va a haber avivamiento en estos últimos días. You're just deciding whether you'll be a part of it or not. Tú simplemente tienes que decidir si quieres ser parte de esto o no. God is going to have a people. Porque Dios tendrá un He's pueblo, going to have a body through which his son lives. tendrá un cuerpo a través del cual su Hijo We're viva. not willing to allow the Holy Spirit to take us to that cross. Si no queremos que el Espíritu Santo nos lleve a esa cruz, Then we eliminate ourselves from that one church he will have. entonces simplemente nos eliminamos a nosotros mismos de esa iglesia que Él quiere The tener. fact that you are here El hecho que tú estás acá is that God has chosen you es que Dios te ha escogido to carry this message of life. para llevar este mensaje de vida. I presume that you told me the truth when you came to the school. Yo asumo que ustedes dijeron la verdad cuando entraron a la That you're escuela, going to leave here to carry this gospel. que tú vas a salir de acá para llevar este evangelio. We're here now to make you truth. Estamos aquí entonces para hacer esto verdad. Not just to teach you something. No solamente para enseñarnos algo, For that to happen, para que esto suceda, the Holy Spirit must be allowed to deal with you. al Espíritu Santo se le debe permitir tratar He contigo. must be allowed to deal with every facet of your life. Él tiene que ser permitido que trate con cada faceta de tu vida. Nothing must be sacred. Nada debe estar secreto. Everything must be brought to that cross. Todo tiene que ser traído a la cruz. Your wife, Tu esposa, your children, tus hijos, your house, tu casa, your lands. tus tierras. Everything must be there. Todo tiene que estar ahí. Nothing must be held back. Nada debe ser retenido. It must be, I give myself to you. Tiene que ser, yo me doy a ti, Whither Señor. thou goest, I will follow. Donde tú vayas, yo te seguiré. What you want said, I will say. Lo que tú digas, yo lo diré. If mama won't go with me, I will go Si mi anyway. mamá no va a ir conmigo, yo voy a ir. That has to be a decision. Eso tiene que ser una decisión. It will not work any other way. Y no va a funcionar de otra forma. Now, in that spirit of life is everything. Ahora bien, en ese espíritu de vida As we está todo. said, he's the spirit of life. Como dijimos, Él es el espíritu life de of vida, God. la vida de Dios. So he knows what God is after. Entonces Él sabe lo que Dios He busca. has the ability to secure what God Él wants. tiene la habilidad de asegurar lo que Dios desea. But to do that, Pero para hacer he esto, must have a body to do it through. Él tiene que tener un cuerpo a través del cual hacerlo. So you and I, like the Apostle Paul, Entonces tú y yo, como el apóstol must Pablo, declare ourselves dead. debemos proclamarnos muertos. Paul put it this way: Y Pablo lo puso de esta forma: reckon yourself dead indeed unto sin, consideraos muertos al pecado, but alive unto God. pero vivos para Dios. Everything brought to him. Todo traído a Él. Paul, it's wonderful to have things. Pablo, es maravilloso tener cosas. Wonderful how vehicles, Es maravilloso tener un vehículo, PA systems, equipos de sonido, cameras, cámaras, print presses. prensa escrita. But you understand, Paul had none of these. Pero como ustedes sabrán, Pablo no tenía nada de Had esto. no singing group, No tenía un grupo musical, had no what they call worship leaders, no tenía lo que llamaban ministros de adoración. nobody to teach the people how to dance. Nadie les enseñaba a la gente cómo bailar, cómo Had none danzar. of that. No tenía nada de esto. But yet he carried this gospel Pero sin embargo, llevaba este evangelio 1,800 miles, 18,000 millas. planted it along the major highways of Europe, Los plantó a través de las principales carreteras de and Europa. eventually touched the fringes of Asia. Y finalmente tocó hasta nuestros amigos de Asia. Without none of the things we think we have to have. Sin ninguna de las cosas que nosotros pensamos que tenemos que tener.
Pero él sabía that I'm dead, que yo estoy muerto, Christ is alive, Cristo está vivo, and through him y a través de él I can do anything. yo puedo hacer todo. I can do anything through Christ. Todo lo puedo en Who Cristo strengthened me. que me fortalece. In that spirit of life is everything. En ese espíritu de vida está todo. Paul would declared himself to be dead. Pablo se proclamaba muerto. That is the mark of a believer Esa es la evidencia de un creyente through whom God can do his work. a través del cual Dios puede hacer su obra. But the miracle only happens Pero el milagro solo sucede on the far side of the resurrection. en el lado más allá de la And there can resurrección. be no resurrection Y no puede haber resurrección without death. sin muerte. So I say to you Entonces yo les digo, in this lesson tonight, en esta lección ahora, if you will give yourself to him, si tú te entregas a ti mismo, a he will Él, give himself to you. Él se dará a ti mismo. He will become El Shaddai, Él va a venir a ser el Shaddai, the God who is enough. el Dios que es más que He'll suficiente. be that. Él será esto. But if you withhold, Pero si tú te he reservas, will withhold. Él también se va a reservar. Give yourselves unreservedly, Entrégate a Dios sin reservas, Totally. totalmente, absolutely under the hands of this blessed Holy Ghost. absolutamente bajo las manos de este Espíritu Santo. Say to him, Dile a Él, I'll go where you want me to go. yo voy a ir donde tú quieres que yo vaya. I'll be what you want me to be. Yo voy a hacer lo que tú quieres que I'll yo say sea. what you want me to say. Yo voy a decir lo que tú quieres que yo And diga. mean that from your heart. Y de verdad dilo con todo tu corazón. You will become the vessel Y tú serás esa vasija through which revival a través de la cual el not only avivamiento can come, no solamente puede venir, but will come. sino que vendrá. Revival is a sovereign act of God. El avivamiento es un hecho soberano de It Dios. comes in His time, Viene en su tiempo, but it demands pero exige a human vessel una vasija humana prepared in the fire. preparada en el fuego. If you will do what this lesson says, Si tú haces lo que esta clase dice, you can be that vessel. tú podrás ser esa vasija. Stand with me. Pónganse de pie. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Señor. Tonight, Esta noche we're going to take a break here for a few minutes. vamos a tomar un receso por unos minutos. And in that break, we're going to pray. Y en ese receso vamos You a want to go orar. outside and walk around and pray. Si quieres ir afuera, ora. But I want you to examine yourself in the light of what we just heard. Pero from quiero God. que se examinen ustedes mismos a la luz de lo que hemos dicho I want ahora. to look at me in the light of this word. Yo quiero verme a mí a la luz de esta It's palabra. one thing for my lips to say this, Es una cosa que mis labios digan esto but it's another thing for my heart to agree with it. y otra cosa que mi corazón esté de acuerdo. It's easy for people to stay in church and be backslidden hearts. Es fácil que la gente siga viniendo a la iglesia pero esté Because caída en sus these corazones. lips Porque estos labios Can say a lot of things pueden decir muchas that the cosas, heart doesn't agree with. pero que el corazón no está But de as you acuerdo. pray tonight over Así the que- next 15, 20 minutes, A medida que oren en los siguientes 15, 20 minutos, as you lay hold of God, a medida que tú te agarras de Dios, search yourself. examínate, Are escudriñate. you willing to be this vessel? ¿Estás de verdad deseoso Are de ser you esta willing vasija? to give it all? ¿Quieres darlo todo? If so, Si es así, there's no limitation. no hay límite. John Wesley said, Juan Wesley dijo, thing that kept him on his knees lo que lo mantenía a él en sus was rodillas a wife that hated him. era la esposa que lo odiaba a él, He went anyway. y aún así él seguía. Times he'd be praying. Había momentos que él oraba She'd come and pull his hair. y ella venía y le jalaba el pelo. She'd stand up in church. Ella estaba de pie en la iglesia accuse him. y le acusaba a He él, went anyway. pero él seguía aún He así. shook a world for God. Él sacudió el mundo para Dios. I wonder, Yo me pregunto, is there another John Wesley in this room? ¿existe otro Juan Wesley en este cuarto? Hallelujah. Aleluya. We're going to ask now that the Holy Spirit